Markheim, de Robert Louis Stevenson. Sí, dijo el anticuario. Encontrará aquí ciertas gangas de diversos tipos. Ciertos clientes son ignorantes, entonces saco provecho de mi conocimiento superior. Otros son poco honrados, y levantó la vela para que la luz alumbrara mejor a su visitante. En cuyo caso, prosiguió, echo mano de mi virtud. Markheim acababa de entrar de las calles iluminadas por la luz del día y sus ojos aún no se habían acostumbrado a la mezcla de brillo y oscuridad de la tienda. Al oír estas palabras mordaces y ante la proximidad de la llama, parpadeó dolorosamente y miró hacia otro lado. El anticuario rió entre dientes. Viene a verme usted el día de Navidad, prosiguió. Cuando sabe que estoy solo en mi casa, coloco los postigos y me empeño en rechazar más transacciones. Pues bien, pagará usted por ello. Pagará por hacerme perder el tiempo cuando debería estar cuadrando mis libros. Pagará, además, por cierta actitud que hoy noto muy claramente en usted. Soy la discreción personificada. No hago preguntas incómodas, pero cuando un cliente es incapaz de mirarme a los ojos, ha de pagar por ello. El anticuario rió otra vez entre dientes. Después, con su tono comercial de siempre, aunque conservando una pizca de ironía, añadió: ¿Podrá usted, como de costumbre, ofrecer una explicación clara de cómo ha llegado el objeto a su poder? Y añadió: ¿Todavía la vitrina de su tío? Notable coleccionista, señor. Y el anticuario, menudo, pálido, de hombros redondeados, se puso casi de puntillas y, mirando por encima de las gafas con montura de oro, asintió con la cabeza exhibiendo todos los signos de la desconfianza. Markheim respondió a su mirada con otra de pena infinita y un punto de terror. Esta vez, dijo, se equivoca usted. No he venido a vender sino a comprar. No tengo ningún objeto curioso del que desprenderme. La vitrina de mi tío está vacía. Apenas quedan los paneles de madera. Aunque siguiera intacta, me ha ido bien en la bolsa, y es más probable que la llene y no lo contrario. Además, el recado que hoy me trae por aquí es bien simple. Busco un obsequio de Navidad para una dama. Prosiguió hablando con más soltura al atacar el discurso que traía preparado. Y desde luego le debo todo tipo de disculpas por molestarlo por un asunto tan banal. Pero ayer lo pasé por alto y debo entregar este pequeño detalle en la cena de esta noche. Y, como usted bien sabe, un buen matrimonio no es algo que se pueda pasar por alto. Siguió una pausa durante la cual el anticuario pareció sopesar incrédulamente esta declaración. El tic-tac de muchos relojes entre los curiosos trastos viejos de la tienda y el trajinar apenas perceptible de los coches en una calle cercana llenaron el intervalo de silencio. Bien, señor, dijo el anticuario. Así sea. Al fin y al cabo es usted un antiguo cliente y, si como dice, tiene la oportunidad de casarse bien, no es mi intención ser un obstáculo. He aquí un bonito objeto para una dama, siguió diciendo. Este espejo de mano, siglo XV, garantizado. Además, proviene de una buena colección, pero me reservo el nombre de interés de mi cliente, que era exactamente como usted, mi querido señor, sobrino y único heredero de un notable coleccionista. Mientras esto decía con su voz penetrante y seca, el anticuario se había agachado para sacar el objeto de su sitio. Y, una vez lo hubo hecho, el asombro recorrió a Markheim. Un respingo de la mano y el pie, un salto repentino de muchas y tumultuosas pasiones en la cara. Pasó tan veloz como había llegado y no dejó más rastro que un leve temblor de la mano que ahora recibía el espejo. ¿Un espejo?, dijo con voz ronca. Calló y repitió más claramente. ¿Un espejo? ¿Para Navidad? No lo dirá usted en serio. ¿Por qué no?, rebatió el anticuario. ¿Por qué no un espejo? Markheim se quedó mirándolo con una expresión indefinible. ¿Y usted me pregunta por qué no? Vaya, mira aquí. Miren el espejo. ¡Mírese! ¿A usted le gusta lo que ve? No, ni a mí, ni a ningún hombre.
El hombrecito había retrocedido de un salto cuando Markheim lo había puesto frente al espejo con tanta brusquedad. Pero ahora, al darse cuenta de que no había nada peor en puertas, rió entre dientes y dijo: Señor mío, ha de ser muy poco favorecida su futura esposa. Le pido un obsequio de Navidad, dijo Markheim, y usted me ofrece esto. Este maldito recordatorio de los años, los pecados y las insensateces. Esta conciencia de mano. ¿Lo he hecho en serio? ¿En qué estaba usted pensando? Dígamelo. Más le vale que me lo diga. Vamos, hábleme de usted. Aventuraré una respuesta. ¿No será que en secreto es usted un hombre muy caritativo? El anticuario observó con atención a su compañero. Era muy extraño. Markheim no daba la impresión de estar riéndose. En su cara se adivinaba como un ansioso destello de esperanza, pero ningún alborozo. ¿Qué está usted insinuando?, preguntó el anticuario. ¿No es caritativo?, replicó Markheim. No es caritativo, no es pío, no es escrupuloso, no ama, no es amado. Es una mano que recibe dinero, una caja de caudales para guardarlo. ¿Y nada más? Hombre, por Dios. ¿Y nada más? Se lo diré, comenzó a decir el anticuario, mordaz, y luego se interrumpió con otra risita entre dientes. Pero veo que lo suyo es un matrimonio por amor, y que ha estado bebiendo a la salud de la dama. ¿Ah?, gritó Markheim y preguntó con extraña curiosidad. ¿Ha estado enamorado alguna vez? Cuénteme. ¿Enamorado?, gritó el anticuario. ¿Enamorado yo? Nunca he tenido tiempo. Tampoco lo tengo hoy para estas tonterías. ¿Se va a llevar el espejo? ¿A qué viene tanta prisa?, replicó Markheim. Es muy agradable estar aquí hablando, y la vida es tan corta e incierta que no me alejaría corriendo de ningún placer. No, ni siquiera de uno tan moderado como este. Más bien deberíamos aferrarnos a lo poco que nos toca, como un hombre al borde de un precipicio. Pensándolo bien, cada segundo es un precipicio de más de 1000 metros de altura, la suficiente, si caemos, para despojarnos por completo de todo viso de humanidad. Por tanto, es mejor hablar a gusto. Hablemos de nosotros. ¿Por qué llevar esta máscara? Entremos en confianza. ¿Quién sabe? Quizá podríamos llegar a ser amigos. He de decirle una sola cosa, dijo el anticuario. Haga su compra o márchese de mi tienda. Cierto, dijo Markheim. Basta de tonterías. Al grano. Enséñeme otra cosa. El anticuario se agachó de nuevo, esta vez para devolver el espejo a su estante, y al hacerlo, el fino pelo rubio le cayó sobre los ojos. Markheim se acercó un poco más, con una mano en el bolsillo del sobretodo. Se irguió y llenó los pulmones. En su cara se reflejaron al mismo tiempo muchas emociones distintas: terror, horror y determinación, fascinación y repulsión física. Y, a través de un movimiento alucinado del labio superior, asomaron los dientes. Quizá esto sea adecuado, observó el anticuario y, cuando empezó a incorporarse, Markheim se abalanzó sobre su víctima por la espalda. La daga, larga como un espetón, brilló y cayó. El anticuario se resistió como una gallina, se golpeó la sien contra un estante y luego se desplomó. En aquella tienda el tiempo contaba con un montón de vocecitas, algunas majestuosas y lentas como correspondía a su avanzada edad, otras parlanchinas y presurosas. Todas ellas cantaban los segundos en un complicado coro de tic-tacs. Después, el paso de un muchacho, corriendo ruidosamente por la acera, se impuso a esas vocecitas más pequeñas y sobresaltó a Markheim, que tomó conciencia de dónde estaba. Miró a su alrededor con espanto. La vela seguía en el mostrador, su llama solemne mecida por la corriente, y, con ese desdeñable movimiento, toda la tienda se llenó de un ajetreo silencioso y siguió balanceándose como un mar. Las sombras alargadas asentían. Los densos manchones de oscuridad se henchían y menguaban como si respirasen.
Los rostros de los retratos y los dioses de porcelana cambiaban temblorosos como imágenes en el agua. La puerta interior estaba entornada y con una larga rendija de luz escudriñaba en aquella alianza de sombras como un dedo acusador. De esos vagabundeos atenazados por el miedo, los ojos de Marheim regresaron al cuerpo de su víctima, donde yacía encogido y despatarrado, increíblemente pequeño y mucho más tacaño que en vida. Con ese atuendo pobre y miserable, en esa postura torpe, el anticuario era como un montón de serrín. Marheim había temido verlo, y hete aquí que no era nada. Sin embargo, mientras miraba, ese fardo de ropa y el charco de sangre empezaron a hallar voces elocuentes. Ahí debía seguir. Nada accionaría los ingeniosos goznes ni obraría el milagro de la locomoción. Ahí debía seguir hasta que lo encontraran. Encontrarlo. Sí. Y entonces, de su carne muerta se alzaría un grito que resonaría en toda Inglaterra y llenaría el mundo con los ecos de la persecución. Sí, vivo o muerto, seguía siendo el enemigo. Hubo un tiempo en que, saltados los sesos, pensó, y le quedó grabada la tercera palabra: tiempo. Ahora que el hecho estaba consumado, el tiempo, concluido para la víctima, se había vuelto inmediato y trascendental para el asesino. La idea seguía rondándolo cuando, un toque tras otro, con toda variedad de ritmos y voces, una profunda como la campana de la torre de la catedral, otra tocando con sus notas atipladas el preludio de un vals, los relojes comenzaron a dar las 3 de la tarde. El súbito clamor de tantas lenguas en aquella estancia muda lo dejó pasmado. Empezó a agitarse, a ir de acá para allá como la vela, atribulado por las sombras en movimiento, con el alma en un hilo en cuanto veía el menor reflejo. En muchos espejos suntuosos, algunos hechos en el país, otros en Venecia o Ámsterdam, vio su cara repetida infinidad de veces, como un ejército de espías. Sus propios ojos detectaban su presencia y sus propios pasos, por más que pisara suavemente, perturbaban el silencio reinante. Aún así, mientras se seguía llenando los bolsillos, su pensamiento lo acusaba con escalofriante insistencia por los miles de errores cometidos. Tendría que haber elegido una hora más tranquila. Tendría que haber preparado una coartada. Tendría que haber utilizado un cuchillo. Tendría que haber sido más cauteloso, limitarse a atar y amordazar al anticuario, y no matarlo. Tendría que haber sido más osado y matar también a la criada. Tendría que haberlo hecho todo de otro modo. Arrepentimientos dolorosos, incesante y agotadora pugna del pensamiento por alterar lo inalterable, por planificar lo que ahora era inútil, por ser arquitecto del pasado irrevocable. Entretanto, y detrás de toda esa actividad, miedos cervales, como el correteo de las ratas en un desván vacío, llenaron de protestas los más remotos recovecos de su cerebro. La mano del agente de policía caería con todo el peso sobre su hombro, y sus nervios se estremecerían como un pez prendido del anzuelo. O veía pasar el galope, el banquillo de los acusados, la cárcel, la horca y el ataúd negro. El miedo a las personas de la calle se instaló en él cual ejército sitiador. Era imposible, pensó, que el ruido del forcejeo no hubiese llegado a sus oídos y despertado su curiosidad. Y ahora, en todas las casas vecinas, adivinaba a sus habitantes sentados e inmóviles, el oído aguzado, gentes condenadas a pasar la Navidad solas, sin más compañía que los recuerdos del pasado, y ahora obligadas a abandonar tan tierna ocupación. Familias felices interrumpían la fiesta para guardar silencio alrededor de la mesa, la madre con el dedo en alto, gentes de toda condición, edad y talante, pero todas ellas junto a sus hogares, husmeando y escuchando y tejiendo la soga con la que sería colgado. A veces tenía la sensación de no poder moverse sin hacer ruido. El tintineo de las altas copas de Bohemia resonaba como el tañido de una campana y, sobresaltado por la grandeza de los tic-tacs, estuvo tentado a parar los relojes. Y después, en una rápida mutación de sus miedos, el silencio mismo era como una fuente de peligro, capaz de golpear e inmovilizar al viandante.
Trajinaba ruidosamente entre los objetos de la tienda y con complicada bravuconería imitaba los movimientos de un hombre atareado y a gusto en su propia casa. Pero ahora se sentía zamarreado por tantas alarmas diferentes que, mientras una parte de su cabeza conservaba la atención y el ingenio, la otra temblaba al borde de la locura. Una alucinación en particular se impuso con fuerza a su credulidad. El vecino que, con cara pálida, escuchaba junto a su ventana. El viandante que se detenía en la acera asaltado por una horrible conjetura. En el peor de los casos, podían sospechar, pero no saber, que a través de las paredes de ladrillo y las ventanas con los postigos cerrados solo podían entrar los sonidos. Pero aquí, en el interior de la casa, ¿estaba solo? Sabía que sí. Había visto salir a la criada a ver al novio, modestamente emperifollada. Llevaba escrito: «Es mi día libre», en cada sonrisa y en cada lazo. Sí, estaba solo, por supuesto. Sin embargo, en la casa vacía que pesaba sobre él, alcanzaba a oír con claridad el rumor de unos pasos delicados. Fue consciente, inexplicablemente consciente de una presencia. Sí. Con la imaginación la seguía por todos los cuartos y rincones de la casa. Y ahora era una cosa sin rostro y tenía, sin embargo, ojos para ver. Luego era su propia sombra y después era la imagen del anticuario muerto insuflada de astucia y odio. A veces, con gran esfuerzo, conseguía echar un vistazo a la puerta abierta que parecía seguir repugnando a sus ojos. La casa era de 2 plantas, el tragaluz pequeño y sucio, el día cegado por la niebla, y la luz que llegaba a la planta baja era sumamente tenue, tocaba ya muy débil el umbral de la tienda. Sin embargo, en aquella franja de dudosa claridad, ¿no se estremecía acaso una sombra? De pronto, desde la calle, un caballero muy jovial se puso a golpear con el bastón la puerta de la tienda. Acompañaba los golpes de gritos y chanzas en las que llamaba sin cesar al anticuario por su nombre. Paralizado de miedo, Marheim echó un vistazo al muerto. Pero no, seguía inmóvil en el suelo. Había huido lejos donde no alcanzaba a oír esos golpes y gritos, hundido en la profundidad de mares de silencio. Y su nombre, que en otros tiempos habría llamado su atención en medio del aullido de la tormenta, era ahora un sonido vacío. El jovial caballero no tardó en dejar de llamar a la puerta y alejarse. Era una indirecta muy clara para que despachara lo que quedaba por hacer, se alejara de ese barrio acusador, se sumergiera en un baño de multitudes londinenses y alcanzara, al llegar el final del día, ese remanso de seguridad e inocencia aparente, su cama. Había venido un visitante. En cualquier momento otro podía llegar y ser más obstinado. Haber cometido la acción y no recoger las ganancias supondría un fracaso por completo detestable. El dinero, esa era ahora la preocupación de Marheim, y para llegar a él, las llaves. Miró por encima del hombro hacia la puerta abierta, donde la sombra seguía estremeciéndose, y, sin que repugnara a su conciencia, aunque con el estómago algo revuelto, se acercó al cuerpo de su víctima. La humanidad lo había abandonado por completo. Como un traje medio relleno de afrecho, en el suelo yacían los miembros despertigados, el tronco doblado. Aún así, aquella cosa le repelía. Aunque a simple vista era sucio y desdeñable, temía que al tocarlo adquiriese mayor trascendencia. Agarró el cadáver por los hombros y lo puso boca arriba. Era extrañamente ligero y flexible, y los miembros, como si hubiesen sido fracturados, caían en unas posturas de lo más raras. La cara había sido despojada de toda expresión, pero estaba pálida como la cera y en una de las sienes, espantosamente manchada de sangre. Aquella fue para Marheim una desagradable circunstancia. En un instante lo devolvió a un día de feria en la aldea de pescadores. Un día gris, un viento silbante, una multitud en la calle, el estruendo de los metales, el retumbar de los tambores, la voz nasal de un cantante de baladas.
y un niño que iba de acá para allá, sepultado en la multitud y dividido entre el interés y el miedo, hasta que, al desembocar en el lugar principal de la explanada, vio una caseta y una gran pantalla con dibujos de terrible factura y colores chillones. Brownrigg con su aprendiz, los Manning y su huésped asesinado, Beare en el momento de morir a manos de Thurtell e infinidad de crímenes famosos. Aquello le resultó tan claro como una ilusión. Volvió a ser aquel niño, a mirar una vez más con la misma sensación de asco aquellas viles imágenes, a sentirse otra vez aturdido por el redoble de tambores. Le vino a la memoria un compás de la música de aquel día y, al recordarlo, por primera vez lo invadió un escrúpulo de conciencia, una oleada de náusea, una súbita debilidad en las articulaciones. Era preciso resistirse a ellas y dominarlas. Juzgó más prudente enfrentarse a estas reflexiones que huir de ellas, mirando con más coraje la cara muerta, doblegando su entendimiento para que reconociera la naturaleza y la grandeza de su crimen. Apenas un momento antes esa cara había reaccionado a cada cambio del sentimiento. Esa boca pálida había hablado. Ese cuerpo había ardido de energías domeñables. Y ahora, a causa de su acción, ese trozo de vida se había detenido, como el relojero, interponiendo el dedo, detiene el latido del reloj. De este modo discurría en vano. No conseguía que le remordiera más la conciencia. El mismo corazón que había temblado ante las figuras pintadas del crimen contemplaba esta realidad sin conmoverse. Como mucho, Markheim sintió un destello de piedad por alguien que había sido dotado en vano de todas esas facultades capaces de hacer del mundo un jardín encantado. Alguien que jamás había vivido y ahora estaba muerto. Pero arrepentimiento, no, ni por asomo. Y así, desprendiéndose de tales reflexiones, buscó las llaves y fue hacia la puerta abierta de la tienda. Fuera había empezado a llover con fuerza. El ruido del chaparrón sobre el tejado había desterrado el silencio. Como en una cueva empapada, las estaciones de la casa se vieron recorridas por un eco incesante que llenaba los oídos y fue a mezclarse con el tic-tac de los relojes. Cuando Markheim se acercó a la puerta, como respuesta a sus cautas pisadas, creyó oír los pasos de otros pies subiendo las escaleras. La sombra aún palpitaba libre en el umbral. Markheim se armó de toda su determinación y obligó a sus músculos a abrir del todo la puerta. La luz tenue y nebulosa brillaba trémula en el suelo y las escaleras desnudas. En la armadura reluciente colocada en el descansillo con la alabarda en la mano, en las tallas de madera oscura, en los cuadros enmarcados que colgaban sobre los paneles amarillos del revestimiento de madera. El repiqueteo de la lluvia resonaba con tal fuerza por toda la casa que, en los oídos de Markheim, comenzó a diferenciarse en 1000 sonidos. Pasos y suspiros, las zancadas de los regimientos marchando a lo lejos, el tintín de monedas al ser contadas y el chirrido de las puertas entreabiertas furtivamente parecieron mezclarse con el tamborileo de las gotas contra la cúpula y el gorgoteo del agua en las tuberías. La sensación de que no estaba solo se afianzó en él, llevándolo al borde de la locura. Las presencias lo acosaban y lo rodeaban por todos los flancos. Markheim las oía moverse en las estancias de arriba y en la tienda oía al muerto levantarse. Y cuando con gran esfuerzo comenzó a subir las escaleras, sintió unos pasos que lo precedían silenciosos y otros que lo seguían sigilosos. Si hubiese estado sordo, pensó Markheim, qué sencillo habría sido dominarse. Y acto seguido, escuchando con renovada atención, dio gracias por ese sentido incansable que defendía los puestos avanzados y, cual fiel centinela, vigilaba su vida. Markheim movía el cuello sin cesar. Los ojos, que parecían salírsele de las órbitas, buscaban por doquier y en todas partes se veían medio recompensados por la cola de algo abominable que desaparecía. Los 24 peldaños que llevaban al piso de arriba fueron 24 calvarios. En la primera planta las puertas estaban entornadas. Tras de ellas,
como 3 emboscadas lo hicieron temblar como bocas de cañón. Marheim tuvo la sensación de que jamás volvería a sentirse suficientemente enclaustrado y fortificado ante las miradas de los hombres. Deseaba estar en casa, rodeado de paredes, sepultado bajo las mantas, invisible a todos menos a Dios. Ante ese pensamiento se sorprendió al recordar las historias de otros asesinos y el miedo que, según contaban, les inspiraban los vengadores celestiales. No era ese su caso. Marheim temía que las fuerzas de la naturaleza, con su procedimiento cruel e inmutable, conservaran alguna prueba condenatoria de su crimen. Marheim tenía 10 veces más, con terror ciego y supersticioso, una escisión en la continuidad de la experiencia del hombre, una ilegalidad deliberada de la naturaleza. El suyo era un juego de ingenio, sujeto a unas reglas en las que las consecuencias se calculaban a partir de las causas. Pero, ¿y qué ocurriría si la naturaleza, igual que el tirano derrotado al derribar el tablero de ajedrez, llegaba a romper el molde de su sucesión? Lo mismo le había ocurrido a Napoleón. Al menos eso dicen los escritores, cuando el invierno cambió el momento de su aparición. Lo mismo podía ocurrirle a Marheim. Las paredes macizas podían hacerse transparentes y mostrar sus actividades como las de las abejas en una colmena de cristal. Las robustas tablas podían ceder bajo sus pies como arenas movedizas y retenerlo en su poder. Y existían accidentes menos extraordinarios capaces de destruirlo. Si, por ejemplo, la casa se venía abajo y lo aprisionaba junto al cuerpo de su víctima, o si la casa de al lado ardía en llamas y los bomberos lo rodeaban por todas partes. Esas eran las cosas que Marheim temía, y, en cierto sentido, esas cosas podían considerarse como las manos de Dios tendidas contra el pecado. En cuanto a Dios mismo, Marheim se sentía tranquilo. El acto por él cometido era, sin duda, excepcional, pero también lo eran sus excusas, que Dios conocía. Era ante él, y no ante los hombres, ante quien se sentía seguro de la justicia. Cuando llegó a la sala sano y salvo y cerró la puerta, notó una tregua en las alarmas. La sala estaba bastante desmantelada, sin alfombrar además, y cubierta de cajas de embalaje y variedad de muebles. Varios espejos de cuerpo entero, en los que se contempló desde distintos ángulos, como un actor en el escenario. Muchos cuadros, enmarcados y sin enmarcar, puestos de pie cara a la pared. Un espléndido aparador Sheraton, una vitrina de marquetería y una enorme cama antigua con dosel tapizado. Las ventanas llegaban al suelo, pero por fortuna los póstigos inferiores estaban cerrados y, así, quedaba oculto a los vecinos. Una vez ahí, Marheim apartó una caja de embalaje que había delante de una vitrina y se puso a buscar entre las llaves. Era una tarea entretenida, pues había muchas y además tediosa, porque al fin y al cabo era posible que en la vitrina no hubiese nada y el tiempo pasaba volando. Pero la parsimonia de aquella ocupación lo calmó. Con el rabillo del ojo veía la puerta, incluso de vez en cuando la miraba directamente, como un comandante sitiado satisfecho de comprobar el buen estado de sus defensas. Pero en verdad estaba en paz. En la calle la lluvia caía, sonando de un modo natural y agradable. Entonces, al otro lado, despertaron las notas de un piano e interpretaron la música de un himno, y las voces de muchos niños llenaron el aire cantando la letra. ¡Qué majestuosa! ¡Qué grata melodía! ¡Qué frescas las jóvenes voces! Marheim las escuchó sonriendo mientras ordenaba las llaves, y su cabeza se pobló de imágenes e ideas agradables. Niños que iban a la iglesia y el sonido del órgano. Niños en lugares lejanos, bañistas a orillas de un arroyo, excursionistas en ejidos cubiertos de zarzas, pequeños remontando cometas en cielos ventosos, surcados por las nubes. Y después, al oír otra cadencia del himno, regresó a la iglesia y a la somnolencia de los domingos de verano y a la voz aguda y refinada del clérigo. Sonrió levemente al recordarla. Y a las pinturas de las tumbas jacobeas y a las letras borrosas de los 10 mandamientos grabadas en el presbiterio. Y mientras Marheim seguía ahí sentado,
Ocupado y ausente un tiempo, sufrió un sobresalto y se puso de pie. Una oleada de hielo, una oleada de fuego y la sangre que fluía a borbotones por sus venas lo dejaron paralizado y expectante. Por las escaleras subían unos pasos lentos, seguros y, enseguida, una mano se posó en el pomo. La cerradura chasqueó y la puerta se abrió. El terror dejó clavado a Markheim. No sabía a quién veía aparecer, al muerto resucitado o a los ministros de la justicia humana o a algún testigo accidental llegado al azar para conducirlo a la horca. Y cuando por la rendija asomó una cara, echó un vistazo. Lo vio, asintió. Sonrió amistosamente como si lo reconociera para desaparecer otra vez y cerrar la puerta. Markham ya no pudo contener el miedo y lanzó un grito ronco. Al oírlo, el visitante regresó. ¿Me llamaba? Preguntó con simpatía y luego entró y cerró la puerta. Markham se lo quedó mirando con los ojos de par en par. Tal vez tuviera la vista nublada, pero el contorno del recién llegado parecía cambiar y temblar como la aureola de los ídolos expuestos en la tienda a la luz temblorosa de la vela. Por momentos creyó reconocerlo y por momentos creyó que se le parecía y siempre, como un nudo de miedo vivo, anidó en su pecho la convicción de que aquella cosa no era de este mundo ni era de Dios. Sin embargo, la criatura tenía un aire extraño de persona común que miraba a Markheim sonriendo y cuando a continuación dijo: ¿Busca usted el dinero, supongo? Lo hizo con tono de cotidiana amabilidad. Markheim no contestó. He de advertirle, prosiguió el otro, de que la criada ha dejado a su novio antes de lo que acostumbra y no tardará en llegar. Si encontraran al señor Markheim en esta casa, no es necesario que le describa las consecuencias. ¿Me conoce?, gritó el asesino. El visitante sonrió y dijo: Hace tiempo que es usted uno de mis preferidos, que lo observo y que, a menudo, he tratado de ayudarle. ¿Qué es usted?, gritó Markheim. ¿El demonio? Lo que yo sea, respondió la criatura, no afectará el servicio que me propongo prestarle. ¡Claro que sí!, gritó Markheim. ¡Sin duda! ¿Que usted me ayude? ¡No! ¡Jamás! Usted no. Aún no me conoce. A Dios gracias, aún no me conoce. Lo conozco, respondió el visitante con una especie de severidad, o más bien de firmeza. Lo conozco hasta el fondo del alma. ¿Me conoce?, gritó Markheim. ¿Quién puede hacer tal cosa? Mi vida no es más que una farsa y una calumnia de mí mismo. He vivido para ocultar mi naturaleza. Todos los hombres lo hacen. Todos los hombres son mejores que el disfraz que los envuelve y los ahoga. De uno en uno la vida se los lleva por delante, como aquel a quien los villanos atrapan y se llevan envuelto en una capa. Si tuviera el control, si se les pudiera ver la cara, serían totalmente diferentes. Brillarían como héroes y santos. Yo soy peor que la mayoría. Mi yo está mucho más oculto. Dios y yo conocemos mi excusa, pero si dispusiera de tiempo, podría mostrarme. ¿A mí?, preguntó el visitante. A usted antes que a nadie, respondió el asesino. Lo suponía inteligente. Pensé que, dado que existe, resultaría usted un lector del corazón. Y aún así, propondría usted juzgarme por mis actos. Imagínese, mis actos. Nací y he vivido en un país de gigantes. Gigantes que me han arrastrado de las muñecas desde que salí del vientre de mi madre. Los gigantes de las circunstancias. Y usted me juzgaría por mis actos. ¿Acaso no puede ver por dentro? ¿No comprende usted que el mal me resulta aborrecible? ¿No ve usted dentro de mí los claros dictados de la conciencia, jamás empañados por agencias deliberadas, aunque desoídos con frecuencia? ¿Acaso no es usted capaz de ver en mí eso tan corriente como la humanidad misma, el pecador no intencional? Lo expresa usted con profundo sentimiento, fue la respuesta.
pero nada de eso me atañe. La coherencia de esas razones escapa a mi competencia y me trae por completo sin cuidado por qué compulsión se ha visto usted arrastrado, con tal de que lo lleve ahí a donde debe ir. Pero el tiempo vuela. La criada se demora mirando las caras en el gentío y las ilustraciones de las vallas. No obstante, sigue aproximándose. Y recuerde, es como si la horca misma se estuviese aproximando a usted a grandes zancadas por las calles navideñas. ¿Quiere que lo ayude? ¿Yo, que lo sé todo? ¿Quiere que le diga dónde encontrar el dinero? ¿A qué precio? Le ofrezco este favor como regalo de Navidad, replicó el otro. Markham no pudo contener una sonrisa de amargo triunfo y dijo: No quiero nada que venga de usted. Aunque me estuviera muriendo de sed y fuera su mano la que acercara a mis labios el cántaro, encontraría el valor de negarme. Seré crédulo, pero no haré nada que me comprometa con el mal. No pongo reparo alguno al arrepentimiento en el lecho de muerte, observó el visitante. ¿Por qué no cree en su eficiencia?, exclamó Markham. No digo eso, replicó el otro, sino que veo estas cosas desde otra perspectiva y, cuando la vida toca su fin, decae mi interés. El hombre ha vivido para servirme, para difundir malevolencia con el pretexto de la religión o para sembrar cizaña en los trigales como hace usted, obedeciendo sin resistencias al deseo. Ahora que está tan próximo a su liberación, no le queda más que prestar un último servicio: arrepentirse, morir sonriendo y así fortalecer la confianza y la esperanza de los más medrosos de mis seguidores vivos. No soy un amo tan severo. Haga la prueba, acepte mi ayuda, haga lo que le venga en gana en la vida como ha hecho hasta ahora. Haga lo que le venga en gana sin ambajes, apoye los codos sobre la mesa. Y cuando comience a caer la noche y se descorran las cortinas, para su mayor consuelo le digo que incluso le resultará fácil alcanzar un acuerdo en la disputa con su conciencia y hacer las paces servilmente con Dios. Acabo de venir de uno de esos lechos de muerte y la habitación estaba llena de dolientes sinceros que escuchaban las últimas palabras del hombre, y cuando contemplé aquella cara que, dura como el pedernal, se oponía a la misericordia, noté que sonreía esperanzada. ¿Me supone usted, entonces, como esa criatura?, preguntó Markham. ¿Cree que no tengo aspiración más generosa que pecar y pecar y pecar y, en el último momento, entrar a hurtadillas en el cielo? Mi corazón se regocija ante la idea. ¿Es esta, pues, su experiencia del género humano? ¿O acaso es porque me encuentra con las manos en la masa por lo que supone semejante vileza? ¿Y es acaso el delito de asesinato tan impío que seca la fuente misma del bien? El asesinato no constituye para mí una categoría especial, respondió el otro. Todos los pecados son asesinatos, del mismo modo que toda vida es una guerra. Contempla su raza como famélicos navegantes en una balsa, arrancándole migajas de las manos a la hambruna y alimentándose de las vidas ajenas. Persigo los pecados tras haber sido cometidos. En todos los casos compruebo que la última consecuencia es la muerte. Y, a mi modo de ver, la doncella hermosa que con gracia cautivadora contraría a su madre con motivo de un baile no derrama sangre humana menos visiblemente que un asesino como usted. He dicho que persigo los pecados. También persigo las virtudes. No se diferencian más que por el grosor de un clavo. Unas y otras son guadañas para el ángel segador de la muerte. El mal para el cual yo vivo no consiste en la acción, sino en el carácter. El hombre malvado me es caro. No así la mala acción, cuyos frutos, si pudiéramos seguirlos el tiempo suficiente a lo largo de la tumultuosa catarata de los siglos, quizá resultaran más benditos que los de las virtudes más excepcionales. Y si me ofrezco a propiciar su vida, no es porque haya matado a un anticuario, sino porque es usted Markham. Le abriré mi corazón, contestó Markham.
El crimen en el que acaba de sorprenderme es el último. En mi camino hacia ese crimen he aprendido muchas lecciones. El crimen en sí es una lección trascendental. Hasta ahora me he visto impulsado con repugnancia a lo que no quería. Era esclavo de la pobreza, arrastrado y hostigado por ella. Existen sólidas virtudes capaces de resistir a esas tentaciones. La mía no lo fue. Tenía sed de placer. Pero hoy, de este hecho recojo una advertencia y riquezas. La fuerza y la renovada determinación de ser yo mismo. Paso a ser en todas las cosas un libre artífice en el mundo. Empiezo a verme cambiado por completo. Estas manos son agentes del bien. Este corazón está en paz. Me invade algo de mi pasado. Algo de lo que he soñado los domingos por la tarde al escuchar el sonido del órgano de la iglesia. De lo que vaticiné al derramar lágrimas sobre libros ilustres o al hablar, siendo un niño inocente, con mi madre. He aquí mi vida. He vagado unos cuantos años, pero ahora veo una vez más mi ciudad de destino. Entiendo que invertirá ese dinero en la bolsa, observó el visitante, donde, si no me equivoco, ha perdido ya unos cuantos miles. ¿No es así? Sí, dijo Markheim, pero esta vez tengo una operación segura. Esta vez volverá a perder, replicó el visitante tranquilamente. Pero guardaré la mitad, exclamó Markheim. Que también va a perder, dijo el otro. La frente de Markheim se cubrió de sudor. ¿Y bien? ¿Qué más da?, gritó. Supongamos que lo pierdo. Supongamos que vuelvo a hundirme en la miseria. ¿Acaso una parte de mí, la peor, seguirá hasta el fin anulando la mejor? El mal y el bien fluyen en mí con fuerza, tirando de mí en ambas direcciones. No quiero una sola cosa, las quiero todas. Soy capaz de concebir grandes actos, renuncias, martirios. Y, aunque haya cometido un delito como el asesinato, la compasión no es ajena a mis pensamientos. Compadezco a los pobres. ¿Quién mejor que yo conoce sus penurias? Los compadezco y los ayudo. Tengo el amor en gran estima. Me encanta la risa sincera. No hay en este mundo cosa buena ni cosa cierta que no ame con todo mi corazón. ¿Han de ser mis vicios los únicos que rijan mi vida, mientras mis virtudes yacen sin obrar efecto alguno, cual inútiles trastos del pensamiento? No, de ningún modo. También el bien es una fuente de mis actos. Pero el visitante levantó el dedo. 36 años lleva usted en este mundo, dijo, conociendo muchos cambios de fortuna y variedad de talantes. Lo he observado en constante caída. Hace 15 años se habría sobresaltado ante la idea del robo. Hace 3 años habría palidecido con la sola mención del asesinato. ¿Existe algún crimen? ¿Existe alguna crueldad o alguna vileza ante la cual retroceda? Dentro de 5 años la descubriré cometiéndola. Seguirá cayendo más y más bajo. Solo la muerte tendrá la fuerza de detenerlo. Es verdad, dijo Markheim con voz ronca. He aceptado el mal en cierta medida, igual que les pasa a todos. Los propios santos, por el mero hecho de vivir, se van haciendo menos delicados y se acomodan a su entorno. Le voy a plantear una sencilla pregunta, dijo el otro. Y cuando la responda, le voy a leer su horóscopo moral. En muchas cosas se ha vuelto más laxo y es posible que haga usted bien. De cualquier forma, a todos los hombres les pasa lo mismo. Aun teniendo esto en cuenta, en algún aspecto, por nimio que sea, ¿se encuentra usted más exigente con su propia conducta o en todas las cosas ha aflojado las riendas? ¿En cualquier aspecto?, repitió Markheim con angustia creciente. No, añadió desesperado. En ninguno. Me he relajado del todo. Entonces, dijo el visitante, confórmese con lo que es, porque nunca cambiará.
El papel que representa en esta obra ha sido irrevocablemente escrito. Markham guardó un largo silencio. Fue el visitante el primero en romperlo. Siendo así, dijo, ¿quiere que le enseñe el dinero? ¿Y la gracia?, gritó Markham. ¿No la ha probado ya?, replicó el otro. Hace 2 o 3 años, ¿no lo vi en una de esas reuniones evangelistas y no era suya la voz más alta al cantar el himno? Es cierto, dijo Markham, y ahora veo con claridad cuál es mi deber. Le agradezco estas lecciones con toda el alma. He abierto los ojos y me veo al fin tal como soy. En ese momento, la nota aguda del timbre de la puerta resonó por toda la casa y, como si aquella fuese la señal acordada que había estado esperando, el visitante cambió enseguida de actitud. «¡La criada!», exclamó. «Ha vuelto tal como le advertí. Ahora se enfrenta usted a otro trance difícil. Debe decirle que su amo está enfermo. Debe hacerle entrar con semblante seguro, pero más bien serio. Nada de sonrisas ni aspavientos y le prometo éxito. Cuando la muchacha esté dentro y la puerta cerrada, la misma destreza con la que se deshizo del anticuario le permitirá eliminar de su camino este último peligro. A partir de ese momento, dispondrá de toda la tarde y la noche, si fuera necesario, para registrar la casa, llevarse sus tesoros y ponerse a salvo. Se trata de una ayuda que le llega enmascarada de peligro». «¡Levántese!», gritó. «Levántese, amigo. Su vida pende de un hilo. Levántese y actúe». Markham observó fijamente a su consejero. «Si estoy condenado a hacer el mal», dijo, «aún me queda abierta una puerta a la libertad. Puedo abstenerme de actuar. Si mi vida es una cosa enferma, puedo sacrificarla. Aunque yo esté, como usted bien dice, a disposición de la más pequeña tentación. Sin embargo, todavía puedo, con un gesto decisivo, ponerme fuera del alcance de todas. Mi amor al bien está condenado a la esterilidad. Es posible, sea pues. Aún me queda mi odio al mal. Y de él, para su humillante decepción, verá cómo saco fuerzas y valor». Las facciones del visitante empezaron a experimentar un hermoso y extraordinario cambio. Una expresión de triunfo iluminó y suavizó su cara, al tiempo que le hacía apagarse hasta desaparecer. Pero Markham no se detuvo a observar ni a comprender la transformación. Abrió la puerta y bajó las escaleras muy despacio mientras reflexionaba. Ante él vio pasar con calma su pasado. Lo contempló tal como era, desagradable y agotador como un mal sueño, aleatorio como un homicidio sin premeditación, la escena de una derrota. La vida, así analizada, dejó de tentarlo, pero a lo lejos atisbó un tranquilo puerto para su barca. Se detuvo en el pasillo y desde arriba contempló la tienda. La vela seguía ardiendo al lado del cadáver. Todo estaba sumido en un raro silencio. Mientras así estaba, lo asaltaron pensamientos sobre el anticuario. Y entonces el timbre sonó de nuevo con impaciencia. Recibió a la criada en el umbral con una especie de sonrisa. «Será mejor que vaya a buscar a la policía», dijo. «He matado a su señor».